hoy tenemos un tema importante, como son todos nuestros temas importantes, poderosos, porque estamos viendo que las cosas se van acelerando. Cristo viene pronto. Entonces hoy vamos a tocar un punto muy, pero muy importante acerca de las profecías bíblicas, profecías que se están cumpliendo y a punto estamos de ver algo extraordinario que va a ocurrir, a suceder en este mundo. Por eso el tema de hoy tiene que ver con un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 24. Os pido que estéis atentos. De verdad os lo ruego, que estés atentos. Coja tu boli, coja tu cuaderno, porque cosas que vamos a estar hablando quizás nunca la habías oído antes. Las puertas de las profecías están abiertas. El Señor está hablando a mucha gente y prácticamente la misma línea profética que nosotros. ¿Ok? Mientras que estaba yo orando al Señor, y ese Señor me llevó en el Espíritu y empezó a hablar conmigo, y como ya sabes, últimamente estoy hablando mucho de la escatología, de cosas del fin, o las señales que tienen que ver con el fin antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras que yo estaba orando, el Señor me llevó a un pasaje. El Espíritu Santo me dijo: lee Mateo capítulo 24, versículo 15. Ahí donde os quiero invitar hoy, vamos a leer ese pasaje. Obviamente es largo el pasaje, pero vamos a detenernos solamente en la profecía de esta palabra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Voy a volver a leer ese pasaje porque es el punto culminante de la profecía bíblica. Es el punto de arranque de grandes cosas. Quizás lo has leído, lo has visto, has escuchado a alguien hablando de ese pasaje, pero hoy seguramente te vas a sorprender lo que esconde, lo que hay detrás de esta palabra de Jesucristo. No es una palabra que Cristo dijo de paso, ¿no?, en su discurso. No. Es un pasaje que marca un punto de inflexión a nivel profético y a nivel espiritual y a nivel de la escatología. A nivel de la escatología. No se olviden, la palabra escatología tiene que ver con las señales del fin. Que Dios nos ayude a descifrar ese versículo, ese pasaje de la Biblia. Siempre os pido, por favor, los que me están siguiendo por YouTube, por Facebook, compartan los videos, suscríbanse a nuestros canales de YouTube, La Perseverancia Radio TV. Por favor, suscríbanse y compartan los videos. Decía que este pasaje no es un pasaje cualquiera. No es un pasaje cualquiera de la Biblia, no es un discurso más. Obviamente, lo que Cristo dijo, jamás hubo un discurso más. Todo lo que dijo tenía un punto importante. Pero muchas veces nosotros, lectores de la Biblia, leemos la palabra, pero hay cosas que como que no las entendemos y no las damos mucha importancia y la leemos un poquito como a lo superficial y como de paso, ¿no? No. Aquí hay que detenerse. Cuando uno lee este pasaje, tiene que detenerse y decirle: Señor, ¿qué querías decir? Aleluya. Gloria al Señor. La pregunta que podríamos hacer, incluso de aquí podemos sacar el título del tema de hoy: la última señal antes de la venida del Señor Jesucristo. En otra palabra,
quiero decirle algo que siento de mi corazón. La última señal que le provocará una gran furia al Vaticano. Escúcheme bien. La última señal que le provocará una gran furia al Vaticano tiene que ver con ese pasaje que estamos leyendo hoy. Cristo estaba hablando cuando los apóstoles le preguntaron, saliendo del templo de Jerusalén, alguien le hizo ver la belleza, el esplendor del templo que construyó Herodes. Ahí estamos en el 24, capítulo 1, el versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será? ¿Qué señal? Escuche bien, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Escuche la pregunta de los apóstoles. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo serán estas cosas? Es una pregunta que le hacen a Cristo por lo que Cristo había dicho. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la primera respuesta que Cristo, es la primera respuesta a la pregunta de Cristo. ¿Ok? Cuando le dice, ¿ves todo eso? Le dice, ¿cuándo será eso? Ok, eso ya ocurrió. Ese ya ocurrió, la primera parte, ya ocurrió cuando Tito, el emperador Tito, atacó a Israel y derribó el templo del cual hizo mención aquí nuestro Señor Jesucristo. Y no se quedó ahí piedra sobre piedra, salvo una pequeña pared que queda ahí, que se llama la pared, el muro de lamentación. ¿Ok? Pero hay otra cosa que les preguntan los apóstoles. ¿Qué señal habrá? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá? Ellos pidieron una señal. Por eso cuando Cristo empieza a hablarles las cosas, y habla acerca del templo, del derribo del templo, habla acerca de que oiréis, en versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, dice, mirad que no os turbéis. No turbéis. Porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no será el fin. Él dice, aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares. Y escucha eso lo que dice Cristo. Y todo esto será el principio de dolores. O sea, hasta aquí va a ser duro, va a ser complicado, pero nunca va a ser comparado con lo que viene. Y Cristo sigue hablando. Pero cuando llega en el versículo 15, Él dice algo extraordinario. Por tanto, o sea, como haciendo un punto aparte. Después de haber escuchado, después de haber hablado, Él introduce un punto aparte. Dice, por tanto, importante es esa connotación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Wow. ¿Cuándo ocurrirá esto? Esa es la pregunta que podemos hacer hoy en este programa, Descifrando las Profecías. ¿Cuándo ocurrirá eso?
Porque Cristo dice claramente que cuando veáis, o sea que es algo visible, es algo que todo el mundo va a ver. Por lo menos los santos que no van a ser arrebatados antes, lo van a ver. La gente que se van a quedar después del arrebatamiento, lo van a ver. Va a ser visible lo que va a venir dentro de poco. Perdóname hacer un paréntesis aquí. Sabemos bien que el día 14 de mayo estaba programado el Papa hacer un anuncio, hacer una reunión que se ha aplazado para octubre. Iba a coincidir el día 15 de mayo, iba a coincidir con los 72 años de la proclamación de Israel como nación. Yo no sé cuál era la intención del Papa, quería un poquito hacer sombra a esa fecha o hacerlo coincidir por alguna razón o para quitarle protagonismo a la independencia, a los 72 años de independencia de la nación de Israel. Pero independientemente de eso, el día 15 de mayo algo se proclamará. No desde el Papa, pero desde Israel. Hay movimientos que se están pasando, movimientos grandes que se están haciendo muy debajo, pero gracias a Dios el Señor va llevando todo eso a la luz. Una de las cosas pendientes que queda para el pueblo de Israel, seguramente de aquí a muy poco, sería obviamente una declaración de cuándo se empieza a construir el tercer templo. Escuche eso. ¿Cuándo se empieza a construir el tercer templo? Cuando Cristo habló aquí de, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda de qué estaba hablando Cristo. ¿Qué es lo que estaba viendo Cristo? Cristo ya no estaba viendo el templo que estaba ahí, porque ese templo, Cristo ya le había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no sea derribada. O sea que Cristo ya no estaba hablando del templo de Herodes, sino que Cristo estaba viendo otro templo que se iba a construir antes de su venida. Y ese templo iba a marcar un antes y un después. Y una vez que se empieza a reconstruir, a construir ese templo, la Biblia dice claramente aquí, el que le entienda. Como diciendo Cristo que aquí empieza el punto de inflexión. Desde aquí el mundo toma un giro impresionante, un giro podría decir sin retorno. Sin retorno, hermanos. Ya hay hombres de mucho dinero, sean judíos como americanos, han puesto ya su fortuna, su dinero a mano de los rabinos judíos para la construcción del templo. Y la gente no está entendiendo nada. Obviamente hay una alegría para la gente, sobre todo para los judíos, diciendo, wow, vamos a volver a tener el templo, vamos a volver a hacer sacrificios, vamos a volver a celebrar nuestras fiestas como está escrito en la ley. Pero lo que no saben, que la construcción del tercer templo marcará un punto de inflexión en el mundo espiritual. Y os adelanto proféticamente, eso iniciará. El momento, sería como decimos aquí, es el momento que se dé el chupinazo de la gran tribulación. El principio de la gran
tribulación. El principio de grandes cosas. Os he dicho que será el momento que se desate, escuche bien la palabra, se desate la furia del Vaticano. Me preguntarás, hombre de Dios, ¿qué quieres decir? Te explico bien. Este pasaje no es un pasaje aislado, no. Cristo sabía lo que estaba diciendo. Acompáñame, Daniel capítulo 9. Veremos que Daniel, ese pasaje que Cristo aboga aquí, también lo dice Daniel. Pero mira cómo lo dice el profeta Daniel, el hombre de Dios. Daniel capítulo 9, el versículo 27. Y por otra parte, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y a lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Curiosamente, Daniel también ve la misma visión del tercer templo, no del segundo templo. Ve la visión del tercer templo. Pero previamente Daniel había visto también la visión del segundo templo. Daniel tuvo muchas visiones. Daniel vio cómo el templo de Jerusalén era profanado, era pisoteado. Y cuando él tuvo esta visión, hablaba acerca del pequeño cuerno que se llama Antioqui Epifane. Aquí estamos en el Daniel capítulo 8, versículo 9. Estoy haciendo un paréntesis aquí para explicarles bien, para que entendáis. Capítulo 8, versículo 9 de Daniel dice: y uno de ellos salió un cuerno pequeño que crecía mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. Y en el versículo 12 dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí Daniel está viendo cómo el templo de Jerusalén está siendo pisoteado. Ese templo que más tarde también Cristo dijo que no quedaría piedra sobre él. ¿Ok? Aquí no vamos a confundir. Aquí el hombre de Dios, Daniel, en ese pasaje aquí, no hay que confundirlo con el capítulo 9. Aquí él ve a otro líder. Un líder griego, Antioqui Epifane. El hombre que profanó el templo, metió dentro la estatua de Zeus, dios de los griegos. Profanó los altares, sacrificando a cerdos. Pero luego Daniel ve otra visión cuando llegamos del capítulo 9. Ve la visión de otro templo, de otro lugar sagrado que también vuelve a ser profanado. Ok. Quiero que entendamos eso. Ok. Lo que hizo Antioqui Epifane, lo que hizo Tito y lo que Cristo ve que será. Por eso él dice, cuando uno lee, cuando uno ve la abominación que dijo el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí ya Cristo está hablando del tercer templo. Podemos decir del último templo.
último templo. ¿Ok? Obviamente, he dicho que cuando se empieza a construir el tercer templo, empieza la cuenta atrás. Yo no sé si nosotros llegaremos a verlo. No lo sé. Si vamos a ver la construcción del tercer templo, no lo sé. Pero si lo vamos a ver, si vamos a ver los primeros cimientos, seguramente Cristo no va a permitir que veamos la profanación de este. Porque la profanación va a significar el comienzo de la gran tribulación. Ahora bien, escúcheme bien. La gran tribulación no llegará hasta que se construya el tercer templo. Escúcheme bien. No llegará la gran tribulación hasta que empiece, hasta que se cumpla esa última señal, la construcción del templo. Obviamente, la construcción del templo es el desencadenante, el que va a desencadenar sucesos que más tarde os voy a ir contando. Punto 1. ¿Cuándo empieza la gran tribulación? La gran tribulación empieza desde el momento, o sea, la cuenta atrás empieza desde el momento que se empiezan a poner los cimientos del tercer templo de Israel. O sea, en Israel. Y los movimientos están ahí. El tema es que el mundo está distraído y hijos de Dios están distraídos. ¿Alguien cree que por alguna casualidad del mundo, casualidad o una ocurrencia del presidente Trump de proclamar a Jerusalén como capital de Israel? No. Todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. El declarar a Israel o a Jerusalén como capital de Israel, el querer desplazar a Tel Aviv y hacer de que Jerusalén sea la capital, es porque se tiene que cumplir la palabra profética. Porque el templo que va a ser profanado no se construirá en Tel Aviv, no se construirá en otro punto de Israel, tiene que ser en Jerusalén. O sea que el día que veamos los primeros cimientos, o cemento, empiezan a poner cimientos en Jerusalén para la construcción del templo, hermanos, amigos, dice la palabra, el que lee, entiende. Empieza la cuenta atrás. Empieza la cuenta atrás. Aleluya. Aleluya. Obviamente ese templo se construirá con el beneplácito, escúcheme bien, con el beneplácito del Vaticano. No nos engañemos. Con el beneplácito del Vaticano. Últimamente os he dicho que hay una misión de la construcción de un nuevo orden mundial, un mundo nuevo, con un sistema nuevo, un solo gobierno, un solo sistema político, un solo sistema religioso, un sistema sanitario. Y en esto, escúcheme bien, en esto están unidos tanto los Estados Unidos como el Vaticano. Cuando hablamos de Vaticano, no estamos hablando de cualquier punto del mundo. No. Los días que viene os voy a explicar algo.
desde el año, si no mal recuerdo, 1929, el Vaticano fue declarado literalmente como un reino. O sea, es un reino dentro de un país que se llama Roma. Y todos los papas son declarados como reyes. Escúcheme bien. Todos los papas, desde el año 1929, son declarados como reyes. Os lo hablaré cuando os hable del Apocalipsis capítulo 17, para que entendáis. Todos los presidentes del mundo van y se agachan ante un papa. Da igual qué papa sea. Juan Pablo, Benedicto, Francisco. ¿Por qué les dan tanta reverencia? ¿Por qué todo el mundo, después de acceder al poder, tiene que ir a agacharse delante de él? Porque son reyes. Son reyes, no son papas. Obviamente el título de papa, el pontífice, es un título que está ahí, pero realmente son reyes. Aleluya. Tiene tanto poder que el mundo reconoce. Sabe que hoy por hoy, ellos mismos lo están diciendo, ¿no? Que si hay que levantar algún líder mundial que tenga el respeto de todos, es el Papa. De hecho, ya hay una campaña. Como hay una campaña, como se hace la campaña de los políticos, actores, presidentes, gente influyentes, continuamente están lanzando un mensaje al mundo de cuán grande es Francisco, qué bien se porta, qué ideas más bonitas da al mundo. ¡Wow! ¡Qué bonito si fuera él el líder del mundo! Os lo voy a hablar, os lo voy a explicar. Para que entendamos que cuando vemos el Vaticano no estamos viendo solamente un pueblo, una pequeña provincia que está dentro de Roma. No, 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 no. Es donde reside todo el poder de Roma hoy. Mejor dicho, donde reside el poder mundial. El poder del mundo que vivimos tú y yo reside en el Vaticano. Os comenté una vez por qué $1 tiene palabras ahí subliminales, códigos ahí subliminales. Porque en un dinero americano aparece letras en latín. Eso se llama complicidad. Entre esas dos grandes naciones, Estados Unidos y el Vaticano. No estoy hablando de Roma, estoy hablando del Vaticano. Y cuando hablo del Vaticano, hablo del poder religioso más poderoso del mundo. Pero dentro de poco, ese poder religioso también se convertirá en el poder político más importante del mundo. Os hablé hace unos días el resurgimiento del Imperio Romano. Escuche bien, el resurgimiento del Imperio Romano. Solo hay que ver la reverencia que se le dan al Papa. Ves a Obama inclinarse ante el Papa. Ves a Trump
inclinarse ante el Papa. Vemos a los presidentes nuestros aquí de España, vemos a los reyes nuestros, vemos a Isabel II de Inglaterra, una de las grandes, inclinarse ante el Papa. Vemos a Reina Beatriz de Holanda. Vemos a todos ir a inclinarse. ¿Alguno ha pensado eso? No, no. Porque es el gran rey. Wow. Déjame decirte algo más. Yo sé que el tiempo siempre está corriendo. Siempre está corriendo. Ya tocaremos este pasaje de la Apocalipsis que nos habla de este rey tan dice la palabra en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Lo voy a leer y luego vuelvo al tema de la construcción del templo. Escucha lo que dice la palabra. Apocalipsis 17, versículo 18. Y la mujer que has visto, la mujer que has visto, es la gran ciudad, la Roma, que reina, escúcheme bien, dice reina sobre todos los reyes de la tierra. Vamos despacito, vamos bien. Llegaremos aquí en el medio del asunto, pero aquí arranca el punto que he dicho, arranca la cuenta atrás. Sabemos que va a ser un periodo de 7 años. Cuando hablamos de la tribulación, la gran tribulación, va a ser un periodo de 7 años. Pero ¿qué pasará en la gran tribulación? ¿Realmente qué pasará? Antes de seguir en ese tema. Sabemos que la gran tribulación va... ¿Por qué va a ser duro? Va a ser difícil. Porque primeramente Satanás va a atacar. Va a atacar al pueblo de Dios. A los cristianos que estén aquí, que se queden, que no sean llevados el momento durante el arrebatamiento. Y ellos van a sufrir. Van a ser atacados por Satanás. Pero también, en el mismo momento, Dios va a castigar a los rebeldes, a los que no creyeron en Él. O sea que el mundo va a entrar en un caos extraordinario. Por una parte, Satanás atacando a los creyentes, atacando a los judíos. Y por otra parte, el Eterno, nuestro Dios, castigando a los moradores de la tierra. Castigando a los moradores de la tierra. A los que se queden, a los que no sean arrebatados. La pregunta es siempre que tenemos que hacernos todos los días. ¿Dónde estaré yo? ¿Dónde estaremos? La construcción del tercer templo va a ser una buena noticia. Todo el mundo lo va a aplaudir. Sobre todo lo van a aplaudir los Illuminatis. Lo van a aplaudir los masones, los van a aplaudir todos. Porque saben, ok, estamos a punto de reinar nosotros. La Biblia habla de momentos compulsivos. Momentos compulsivos. Convulsivos. Porque la construcción del templo, he dicho antes, va a desatar la furia, envidia. Va a desatar una envidia tremenda a Roma. Mejor dicho, al Vaticano. ¿Por qué? Acuérdense de
de la historia de Jeroboam. Acuérdase la historia de Roboam. El Espíritu Santo está hablando, hermanos. Nos está revelando grandes cosas para poder hablarle al mundo entero. El tercer templo le va a desatar una furia tremenda al Vaticano. ¿Por qué? Vamos a leer ese pasaje y lo vamos a entender. Primero de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Escuche eso. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Dirá el Papa: ahora que se ha construido el templo en Jerusalén, ya no, la gente ya no vendrá a Vaticano. Ya no. Todo el mundo ahora va a ir a Jerusalén. Jerusalén va a ser una ciudad protagonista. Toda la atención del mundo va a ser en Jerusalén. Ay, pobrecito del Vaticano, pobrecito. Entonces el Papa que esté ahí se llenará de rabia como Jeroboam. Escuche esto. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Es el pensamiento del inicuo. El inicuo es el pensamiento del pequeño cuerno. Es el pensamiento del anticristo. Dice, cuando se construye el templo, muchos judíos volverán a Dios. Mucha gente clamarán a Dios. El Vaticano dejará de ser una ciudad importante. Entonces ahí donde empieza, dice, wow, algo tengo que hacer. No puedo permitirme esto. Yo les permití construir el templo con la complicidad de los americanos y del mundo entero, pero de pronto la gente está volviendo atrás, dándome las espaldas. No puedo aceptarlo. Amigos, la reacción del Vaticano va a ser la misma reacción como de Jeroboam. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Para que la gente no sigan amando a Dios, no sigan yendo a Jerusalén. Vaticano tiene que seguir siendo Vaticano. El centro de la religión del mundo. Escuche, atento, yo sigo leyendo. Y habiendo tenido consejo, versículo 28, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, Betel que significa la casa de Dios, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, y hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó, escuche esto, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Y hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar
para quemar incienso. Tremendo, tremendo. Tremenda va a ser la reacción del Vaticano. Va a decir, me están robando la gente. Todo el mundo ahora va a Jerusalén. Ahora son los rabinos judíos que van a estar llevando los aplausos, la honra. Ahí donde estoy hablando, que se desatará la furia del Vaticano. ¿Por qué estará tan enfadado? Porque nunca querrá el Vaticano que toda la atención se centre en Jerusalén. Nunca va a querer que Jerusalén se convierta en el centro de adoración al Dios eterno. Jamás. Jamás. O sea que cuando leemos Mateo 24:15, no es un pasaje aislado. Es el detonante, es el punto que va a hacer desatar la gran tribulación. Por la reacción del Vaticano, por su rivalidad con Jerusalén. Os expliqué una cosa. Hay un plan que ya viene fabricándose. Incluso lo podemos ver con Pablo, con el Papa Juan Pablo. Benedicto no hizo mucho, porque Benedicto no hizo mucho. Cuando vemos a Benedicto, realmente era uno que solo tenía que estar ahí, pero realmente no pintaba mucho. Solo era un número más. No era realmente un papa que marcara la historia de la Biblia. No. Además, la Biblia le llama como uno que estuvo ahí simplemente por un poco tiempo. Y es el séptimo rey que tenía que venir. Y dice, es necesario que dure breve tiempo. O sea que él era un hombre de breve tiempo. Tenía que darle paso al que va a llevar ahora esa crueldad que él va a entrar en el mundo. La pregunta es, ¿el Papa Francisco es el último papa? Todo va a depender de la construcción del tercer templo. Y esa ira hará con que él entre en una guerra con Jerusalén. Va a querer profanar el templo. Obviamente, juntamente con todos los reyes que se van a conformar el imperio romano resurgido, van a decir, ok, si el proyecto es un solo sistema religioso, entonces, ¿qué hace Jerusalén? ¿Qué hace el Vaticano? Si a mí me habéis consagrado como el líder mundial, ¿por qué tengo que estar yendo sobre dos mares? ¿Por qué tengo que estar en Jerusalén y tengo que estar en el Vaticano? ¿No estaría bien llevar Vaticano en Jerusalén? Escuche esto. ¿No estaría bien trasladar el centro de adoración a Jerusalén? Nos queda poco tiempo. Interesante el tema. Ya lo volveremos a hablar. Entraremos en las segundas fases de la reacción del Vaticano. Por eso Cristo dice, el que lee, entienda. Pero escúcheme bien. No hay profanación sin antes que haya la construcción del templo. Porque la manzana de discordia se llama el templo, la construcción del templo. Ahí donde va a haber
la envidia, la rivalidad. Y donde la fuerza del reino de Vaticano, juntamente con sus cómplices, los 10 reyes, que representan 10 cuernos, o 10 países, una gran confederación, se van a levantar, a atacar a Israel. Se cumplirá una cosa, hermanos. En el capítulo 12 de Apocalipsis, una vez que se construya el templo de Jerusalén, ocurrirá esto. Escúcheme. Apocalipsis capítulo 12, voy a leer el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Lo tocaré en el próximo programa de Descifrando las Profecías. Pero permítame leer eso. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aleluya. Ese es el punto que Israel va a reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Mashiach. Van a decir yo, Yeshua, Mashiach. Jesucristo es el Señor. Y eso le va a dar rabia al dragón. Escúcheme. También apareció una señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando nada más que del Imperio Romano, y dirigido por su cabecilla, el rey de Roma, el verdadero rey de Roma, el rey de Vaticano, el gran dragón. La Biblia lo llama el gran dragón, la cuarta bestia del profeta Daniel. Oh, ay, aleluya, aleluya. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la parte de las estrellas las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. La mujer es Jerusalén, la mujer es Israel, que estaba a dar a luz, estaba por reconocer a Jesucristo como Yahshua Mashiach, como el Señor, el Salvador, como el Mesías, como el Cristo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, y fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí alimentase, la sustente por 1260 días. 1660 días tiene que ver con 3 años y medio. Por eso, leíamos, cuando leímos Daniel 9:27, vimos que a la mitad de la semana, este inicuo, que no es nada más que el anticristo, encarnado en la presencia del poder romano, del poder del Vaticano, va a hacer un pacto con Israel. Va a permitir que se construya el templo. Ese es el pacto. Vamos a permitir que se construya el templo, que la gente empiece a adorar. Pero cuando vea que la gente empieza a adorar, empiezan a ir a Jerusalén. La atención ahora está en Jerusalén. Todo el mundo aclama a Dios, busca a Dios. Dice, wow, qué bonito el templo. La gente vuelve realmente a Dios. Hemos dicho que el poder del Vaticano se comportará como Jeroboam. Dirá, la gente no puede seguir yendo a Jerusalén. Ahora toda la atención está en el templo de Jerusalén. Ahora Vaticano se ha quedado vacío. Ya nadie viene aquí. Entonces, a la mitad de la semana,
a la mitad de los 7 años y medio, romperá el pacto. Dijo, se acabó. El que lee, entienda. Entraremos en el segundo punto de la profanación. Ahora tendrá tanta rabia que dirá, yo mismo iré. Le quitaré la gloria a ese Dios. Porque yo soy el que tiene que estar, el que tiene que recibir la adoración. Hará lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. Profanará el templo. Colocará ahí una estatua para que todo el mundo adorase a esa estatua. Y el que no adora esa estatua, su pago será la muerte. Su pago será la decapitación del cuello. Oh, por eso dice la palabra, déjame terminar aquí, ya hemos llegado al tiempo, pero escuchen lo que está diciendo la palabra para que entienda. Te vuelva rápidamente conmigo a Mateo capítulo 24. No estoy llorando por la gana de llorar, sino porque estoy viendo lo que Cristo vio. Estoy viendo lo que Cristo vio. Cristo dijo, Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, hermanos. Y luego dice, entonces, significa que a partir de ahí, desde aquel momento, dice, escúcheme, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Y Cristo sigue diciendo, mas ay de las que tienen cintas y las que críen en aquellos días. Imagínense mujeres encinta, embarazada. Tienen que salir corriendo, no pueden por el peso del embarazo. Porque la adoración a la bestia será obligatoria. Y judíos que dirán, yo no quiero adorar a la bestia. Creyentes que estén ahí, cristianos, dirán, no queremos adorar a la bestia. Y dice la palabra, será un caos total. Será un caos total, amigos, hermanos. Cristo habla de huida. Cristo habla de paralización, inmovilización. El que tiene el techo no pueda bajarse. Dice, me quedo aquí, me escondo aquí. El que tiene el campo no le va a dar tiempo a volver a casa. Dice, no, ya aquí mismo desde el bosque busco un sitio, salgo corriendo. La mujer que tiene cinta literalmente no podrán hacer nada. Los que crían hijos tendrán que decir, oh, me muero con mi hijo, oh, dejo al niño ahí, salgo corriendo. Y Cristo vuelve a decir, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Invierno, frío. Imagínense que la gente no pueda bajar para coger su capa, su manto y tiene que huir durante el invierno. Y dice Cristo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y Cristo sigue diciendo, y si aquel día no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda.